La obra de Dopazo es difícil y complicada de entender si no tenemos en cuenta la evolución de los acontecimientos de su vida. Tenemos una primera obra, antes de la Guerra Civil, en la que Dopazo estudia para ser escultor. Y se dedica a formarse en los círculos de Daimiel, posteriormente Ciudad Real y luego Madrid. Es una época en la que, sobre todo, como decía antes, se dedica a la escultura. Posteriormente tenemos la etapa de la guerra, desde mi punto de vista la etapa más rica dentro de la obra de Dopazo, y posteriormente tenemos lo que sería el franquismo después de la guerra, en la que se dedicaría a una pintura más costumbrista. Esas serían tres fases de entender de forma genérica la obra de Dopazo. Son fases muy distintas. Tenemos unos dibujos de la guerra, por ejemplo, dentro de la etapa de la guerra civil, que son magníficos desde el punto de vista artístico, ya que Dopazo, mientras está en el frente, se dedica a realizar dibujos de lo que ve en el frente. Son dibujos que no están hechos en ningún estudio, sino que están hechos en el mismo frente, en un cuadernillo que él tiene y va realizando a veces simples bocetos y a veces nos encontramos grandes obras. De la etapa de escultura anterior a la guerra apenas nos queda nada, debido a que es una época de estudiante y que posteriormente llega la guerra civil y prácticamente todo se destruye. Y lo único que nos queda de escultura es posterior, a los años justo posteriores de la Guerra Civil, como es la Virgen de la Soledad, de una cofradía que de Daimiel, o algunas pequeñas esculturas. La etapa de después de la Guerra Civil es una etapa costumbrista. Dopazo pinta sobre todo al óleo, y son temas relacionados con la vida popular de Daimiel, de sus calles, sus gentes, y es una pintura muy marcada por el color negro y por los colores oscuros, y que tiene distintas facetas, bien son retratos, paisajes, representa hechos cotidianos de la vida de Miel, como romerías, mercados y un largo etcétera. Técnicas artísticas las tocó todas, desde el grabado, dibujo, la escultura, desde la imaginería hasta el simple barro, el óleo, el carboncillo, todas las técnicas prácticamente las trató Juan Dopazo. Definir a Dopazo es difícil por lo que he dicho antes. Tiene distintas visiones en cada momento. No podemos comparar el Dopazo de la guerra o el Dopazo joven escultor con el Dopazo de los últimos años, o el Dopazo que se dedica a enseñar dibujo, que es otra de las facetas que habría que destacar a Juan Dopazo. Yo me lo definiría como un desconocido a día de hoy, pero con múltiples caras. Yo me quedaría, no solo y exclusivamente, pero sí destacaría más los dibujos de la guerra. ¿Por qué? Porque no hay nada igual. Es una faceta de un joven soldado artista que es muy difícil de encontrar en el panorama español, no solo en el panorama español, sino en cualquier conflicto bélico que se dé en el mundo. Es un joven soldado que se dedica a plasmar la realidad que ve, pero una realidad no tal cual, sino que la impregna de un sentimiento. Por eso me quedaría con los dibujos de la guerra, por la faceta única que demuestran y por el punto de vista como documental que nos aportan, ya que tenemos ilustraciones de distintas partes del frente de la guerra, de la zona republicana, porque Dopazo estaba dentro del ejército republicano, y no solo con eso, sino con una serie de dibujos que la complementan, que es una serie de dibujos que Dopazo realiza para una revista del bando republicano, y en el que trata el tema de la destrucción y el tema del sufrimiento. Yo me quedaría principalmente en dos obras totalmente contrapuestas. Por un lado, los dibujos de la guerra, me detendría en que se vieran cada uno de ellos, en el mensaje que se lanzan, en ese carácter documental que tienen, cómo nos podemos trasladar rápidamente al frente de la guerra de los años 36 al 39, aunque hay algunos posteriores que muestran algunos ejemplos de la posguerra. Y luego, en contraste a esto, me quedaría con el cuadro del duelo. El cuadro del duelo, que es la representación de la misma posguerra, es un duelo en el que Dopazo representa a varios personajes de Daimiel, y es un cuadro muy duro, muy realista, que demuestra perfectamente el estilo de pintar de Dopazo tras la Guerra Civil.